Canal 2 de Televisión y Bauer Producciones presentan Historias de Puerto. Más que una entrevista, una buena conversación. Con la conducción de Miguel Moqui González. Con el auspicio de Taller Impresa, Rincón de Nuri, Ecoelectricidad, Distribuidora La Patagua. Historias de Puerto. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, mitos y leyendas, con el profesor José Ruiz Pacheco, profesor del colegio y geógrafo, un excelente invitado. Acompáñenos. Buenas noches, bienvenidos a Historias de Puerto. Miguel. Hola muchachos, hola Karina, hola equipo. ¿Cómo te va? Estamos bien, estamos con don José Ruiz Pacheco, un profesional de San Antonio, profesor geógrafo. Hoy día vamos a hablar de mitos y leyendas. ¿Te parece? Así es, pues sí. ¿Te parece? Bien. Sí. Amigo, ¿te digo José nomás? Pepe nomás. Pepe, como tu padre. Igual, como mi padre. Como el famoso Pepe Ruiz. Sí, pues de la calle España. De la calle también. España. Ahí hay muchas leyendas también. Harta historia, pero harta no voy a historia. entrar en detalle. No, harta esa historia. tenéis que invitar a mi papá para. Sí, no, para hacer. el Pepe tiene mucho que contar, yo creo. Podría ser un invitado. Sí. Bueno, yo tengo algunas historias, algunas leyendas, y normalmente la gente en su casa a veces como que confunde lo que es el mito con la leyenda. Normalmente la mitología está asociada a dioses, a seres sobrenaturales, pero fíjate que la leyenda, Miguel, normalmente se relaciona con cosas que pueden haber ocurrido, cosas físicas, como la piedra de la viuda, por ejemplo, Sí. o situaciones familiares que hayan ocurrido acá en San Antonio, como justamente lo que le ocurrió a los tres hermanos, y que de alguna manera... Disculpa, los tres hermanos, ¿te refieres a los ojos de mar? No, la historia de los tres hermanos de Sí. Río Quifafi. Sí, pero los lo que ojos ocurrió de mar, es lo mismo. no, son lugares distintos. Ya, son historias diferentes. Claro. O leyendas diferentes. Con lugares distintos. Ya, perfecto. Entonces los lugares físicamente existen. Sí. Y la gente a través de los relatos, a través del tiempo, de nuestros ancestros, empiezan como a ir agregándole algunas cosas mágicas, Claro. un poco, ¿cierto?, de situaciones en donde la imaginación, a través del tiempo con los relatos, Claro. empieza a transformar y da esta magia de Sí. lo que se conoce como la leyenda. La leyenda. La leyenda en latín significa lo que tiene que ser leído. Ese es como el concepto, la traducción en latín Perfecto. de lo que es una leyenda. Perfecto. Mientras que la mitología tiene que ver un poco más con los simbolismos que los dioses representan, como por ejemplo la mitología de los dioses griegos, ¿no es cierto? Un Zeus que representa el rayo, que representa toda una familia de la divinidad y que al mismo tiempo representa lo que nosotros somos, por ejemplo, en la tierra, la guerra, el amor, etc. Pero la leyenda se basa en situaciones que justamente de alguna manera enriquece el acervo cultural de San Antonio. Por eso es que es bueno también que en sus casas cuiden esta parte del acervo cultural, que a la medida que uno va haciendo los relatos y va contando la historia a los niños, yo soy profesor, le voy contando a los niños estos relatos, está ese acervo cultural que por el tiempo hace que se enriquezca mucho más la cultura de San Antonio. Así que yo agradecido que me hayas invitado. Qué bueno, José, qué bueno, qué bueno. Oye, empecemos. Po. Ya, pues, Ya, partamos. po, Partamos con el número uno. la verdad, las cosas es que tengo hartas preguntas con los famosos mitos, leyendas, San Yo tengo Antonio. una pregunta primero, antes que tú. Vaya. Este gusto tuyo por las leyendas, por los mitos, ¿de dónde nace? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que como yo soy geógrafo, por un lado trabajo la ciencia de la geografía, o sea, qué sucede con, por ejemplo, con los terremotos, situaciones que ocurren por los mismos tsunamis, fenómenos de la naturaleza, que se pueden explicar desde el punto de vista de la ciencia. Me ha ocurrido durante todo este tiempo de personas que cuando han vivido situaciones como en San Antonio lo hemos vivido, los terremotos, en fin, se asustan mucho. Y también hay situaciones en que se da, en que justamente entra esto de la leyenda, entra esto de las creencias populares, que por un lado yo desde la ciencia como que llevo un poco la calma para que se entienda y se explique desde la ciencia. Claro. Pero también me he dado cuenta que estas mismas creencias que se van dando, le van dando al mismo tiempo al lugar en donde nosotros vivimos una cultura especial. Fíjate, por ejemplo, que en el sur,
se vivió una situación muy compleja para el terremoto del 60, Ya. en donde había una creencia de que era un castigo divino el terremoto del 60 en los grupos indígenas de esa Mira. zona, y que la única manera de resolverlo era con sacrificio humano. Y hubo de hecho una Mira. situación muy compleja que se llevó a juicio, porque por un lado había una creencia indígena Claro. que era válida, y por otro lado había una situación legal que Claro. tenía que resolverse. Entonces, finalmente un poco se vio esa doble concepción que tenemos las personas, una concepción cultural que es propia de nuestro acervo, de cómo nosotros nos vamos formando con estas creencias, incluida la religión, Claro. y por otro lado de irnos explicando desde la ciencia en dónde nosotros estamos, cómo vivimos y cómo convivimos con la naturaleza. Claro. Entonces, para mí ha sido como algo complementario, algo que me ha ayudado a entender no solamente la geografía de la ciencia, sino que también a entender a las personas de cómo interpretan esto. Sobre todo los que obviamente Claro. van pasando por los años y van contando un poco estas historias asociadas justamente a los lugares como los que tenemos Sí. acá en San Antonio. Sí. Pepe, ¿y cómo llegaste? Primero fuiste Geógrafo. Primero geógrafo, yo me titulé en la Sí, Universidad claro. Católica en Valparaíso. ¿Y ya te interesaban los mitos, la leyenda? ¿Ya estáis metido con ese bichito? Bueno, lo ¿O que vino pasa- posterior esto? No, viene como de la mano. Claro. Porque ¿Por lo mismo, por tu carrera? de todos los lugares que nosotros visitábamos, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Juan Fernández. ¿Ya? He estado en el sur, en el extremo Claro. sur. Entonces, de todos los lugares que nosotros visitábamos, siempre está este componente, Claro. el componente cultural. Claro. Entonces, era parte del conocimiento que nosotros teníamos que obtener. O sea, Claro. nosotros somos seres humanos que estamos en un entorno. Claro. Y en este entorno nosotros lo impactamos por el solo hecho de asentarnos ahí. Claro. Pero además, al convivir con el entorno, nos vamos adaptando a esa Claro, realidad. sí, Entonces, sí. la realidad de una isla como Juan Fernández, en la gente, nosotros nos dábamos cuenta de que era una forma en que ellos se adaptaban de manera distinta. Claro. Y nosotros que somos del Conti, como nos dicen ellos, tenemos otra forma de adaptarnos. Los que Claro. somos de San Antonio, los que son de Santiago, los que son de distintos lugares, Somos diferentes. se va dando como una cultura especial. Claro. Y eso enriquece, como yo te decía, el lugar. Por eso que yo, además, como soy profesor, ya yo siento que tengo la misión también de ir ayudando. Claro, ir explicando, enseñando a los si niños. podemos contar estas historias, Sí. si podemos contar estas leyendas, obviamente que es bueno también para mantener justamente como parte del desarrollo de San Sí. Antonio, ayuda mucho a eso. Sí, sí. La Pepe, tradición oral. sí, nosotros estamos llenos La de... identidad local. Sí, pero nosotros estamos llenos de mitos y de leyendas. No sé si es por el hecho de ser Puerto San Antonio, pero yo creo que todos tienen una leyenda. Además que Todos tienen tenemos- una historia Y tenemos extraña. leyendas que Claro, son a nivel nacional, o sea, Claro. reconocidas a nivel nacional. Claro, claro. Y se entremezclan un poco, no solamente con el tema del puerto, sino que Claro. también con lo indígena, Claro. con el acervo indígena también, es una mezcla pero riquísima Sí. de lo que Qué tenemos bonito que eso, mantener. ser reconocidos por una historia, o sea, Sí. como pueblo, como ciudad. Y yo te decía, partamos con el número 1 porque hay una escuela que Sí, eso es se lo que habló quería- mucho, mira, lo que quería que es preguntar. justamente la escuela número Pero 1. contémosle a la gente, a los amigos de acá de San Antonio, que, bueno, este programa se llama Historias de Puerto. Ahora nos vamos a abocar seguramente a hablar de la historia del puerto de San Antonio. Ya, Tratemos de perfecto. hablar de los mitos de San Antonio, de las leyendas de San Antonio. Ya, pues, acerquémonos y si un poco tenemos a los algún lugares. tiempecito, o tú nos quieres contar después algo de una leyenda que la gente quiera saber, la podríamos contar. Bueno, vámonos con el nosotros- famoso mito o leyenda de la escuela número 1. Nosotros en San Antonio tenemos un historial de terremotos. Yo que soy geógrafo, aprovecho un poco de comentar esto. Tenemos una secuencia de sismos nosotros, ¿ya? Y si nosotros vamos sacando un poco la frecuencia con la cual los sismos se van dando, podemos rescatar una situación que ocurrió para el terremoto del año 1906. Estaba Germán Riesco de presidente. en ese 1906. 1906. Después viene Pedro Montt, que es el Claro. que le va a dar el nombre Sí. a una de las calles que tenemos nosotros. Sí. Bueno, Riesco también. Sí. Bueno, el asunto es de que en esas fechas, hacia nuestro Cerro Panul, ¿ya? Había una especie de parroquia, en donde obviamente se connotaba distintos tipos de personas a la misa. Y el terremoto que se dio ese día domingo fue justamente en plena misa. En plena misa. cesada. Exactamente. O sea, había Y no gente hubo una ahí. destrucción, había Había gente, gente, claro. obviamente que se escuchaban muchos niños llorando, las madres Lo que significa un desconsoladas, terremoto y un movimiento de etcétera. tierra. Y lo que normalmente entregan estas situaciones en donde después se transforman en leyendas son situaciones normalmente trágicas
que impactan mucho en la sociedad. sí. Y una de las cosas que impactó mucho en esta zona, en San Antonio, fue ese terremoto de 1906, con epicentro en Valparaíso. Que además que Valparaíso en ese entonces tenía una iluminación con gas, no tenía iluminación eléctrica. Sí, sí. Entonces, además tuvo un incendio. Claro. Entonces fue el terremoto y el incendio de Valparaíso. Bueno, el asunto es que en San Antonio, que también pasó por esta destrucción y también un tsunami, en esa zona vino una reconstrucción. Y de esa reconstrucción se pidió, ¿cierto?, con los gobiernos de Riesco y después con Pedro Montt, que fue de hecho uno de los que tengo entendido que lo inauguró, crear esta escuela, la Escuela 1 de San Antonio. La famosa Escuela 1. La famosa Escuela 1. Bueno, claro. ¿Ya? Bueno, iba todo bien, todo con la construcción, y comenzaron las clases, hasta que en los subterráneos de esta escuela comenzaron a sentirse ruidos. Habían unos profesores que contaban en sus relatos que se sentían que alguien botaba un libro y le echaban la culpa a los estudiantes, y no eran los estudiantes. Y algunos estudiantes también que se asustaban porque cuando pasaban por los pasillos sentían unos ruidos, sobre todo de la parte del pasillo, que más encima tenía como unos cierres, así con estas cadenas grandes, entonces como que los niños más se asustaban. Claro, claro. Entonces era como el castigo perfecto para los niños. ¿Te portáis mal? Nada, te portáis mal y te llamo a pasear subterráneo. No, olvídate lo que era eso. Y eran muchos relatos. Fíjate que después yo, aparte del relato de lo que se contaba, digamos, de la gente que había construido, que había estado en esa escuela, tanto de profesores como de estudiantes, principalmente estudiantes, que contaban de que efectivamente se sentían estos ruidos extraños. Entonces, bueno, finalmente esto empezó a pasar el tiempo, hasta que finalmente vino el terremoto del 85, que fue el que cerró el capítulo de la Escuela 1, porque con el terremoto del 85 la destrucción hizo de que la escuela ya no funcionaba. Claro, no funcionaba, sí. Así que se fue como entre terremoto y terremoto, fue un poco la historia de esta escuela. Y hay mucha gente que habla sobre... Claro, sí, pues muy conocida. Oye, Pepe, y disculpa, Karina. Una cosa antes, que tiene que ver Sí, con la escuela. Me acuerdo que en la escuela 3, también muchos años atrás, se hablaba de una momia que existía debajo del escenario del salón. Incluso en el Santa Teresa, que yo estudié ahí, también en la parte de los subterráneos, también que penaban, que había, bueno, hartas cosas extrañas, y uno de verdad se las creía. Y en la misma Escuela 1 decían que como era una parroquia, y había monjitas también que participaban en la actividad, claro, que habían visto también. Claro. También siempre en relación a lo religioso, las monjas siempre están metidas en los... Exacto. Pepe, ¿en qué momento se acaba el mito o la leyenda? Porque te voy a hacer una pregunta media extraña que la entiendo yo nomás. Esto es un mito cuando todos hablan de algo que nadie lo ha visto, porque eso de que veían ruido, escuchaban ruido, que veían pasar una sombra, ¿en qué momento se acaba eso? Cuando ven a alguien que atravesó realmente, cuando veamos, por ejemplo, un platillo volador que lo veamos, porque nadie lo ha visto, ahí se va a acabar el mito de los ovnis. Bueno, ¿Cuándo se acaba el mito? Yo te voy a contar un poco la historia, pero con otra de las leyendas que tenemos, que es la de los ojos de mar. Y ahí te vas a dar cuenta. Ah, perfecto. Claro, ahí te vas a dar cuenta de la riqueza que tiene lo cultural. Claro. ¿Ya? Bueno, tú sabes que los ojos de mar en realidad es solamente la laguna Yoyeo, oficialmente se denomina así, que por un desborde antiguo que tuvo el río Maipo. La laguna de Yoyeo. Claro, tú sabes que está el estero San Pedro y se conecta con la desembocadura del río Maipo. Sí, sí. Pero en un desborde que hubo, me parece que fue en el 38, más o menos, 1938, ese desborde generó de que se taponara una parte que era de la salida de la desembocadura, ¿ya? Y esa parte al mismo tiempo hizo de que se cerrara, ¿ya? Generando una laguna, ¿ya? Antigua, por efectos naturales. Claro. Después vino la construcción del puerto, y la construcción del puerto, al generar el molo, ¿cierto? Amplió, porque tú sabes de que el río va generando sedimento. Entonces, si tú le colocas una especie de bloque a ese sedimento, hizo que la playa se centrara más. Entonces quedó más ancha la playa. Lo que permitió después actividades turísticas. Se pusieron cabañas después. Fueron devastadas después con el tsunami. Sí, por harto tiempo. El asunto es que esa laguna se empezó a generar de tal manera de que por naturaleza efectivamente existe. La laguna de Yoyeo oficialmente existe, ¿ya? Está ahí. Después cuando las cabañas se empezaron a instalar, estas cabañas de turismo, se hizo una entrada, ¿ya? Por la avenida de la playa, de hecho, se hizo la entrada. Y cuando se hace la entrada, se separa la laguna en la laguna norte y la laguna sur. Y nacen los ojos. Y nace el concepto de los ojos de mar. Claro. Pero la palabra ojos de mar, ahí viene la riqueza. Por eso que esa es la parte bonita de la historia.
La parte cultural, que es la que yo digo que es como el complemento mágico que le damos nosotros a las personas con los relatos, independiente de la parte científica o histórica que uno tiene que demostrar, como dices tú. Claro. Se demuestra y así fue, ¿ya? Ahora viene la parte cultural. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Acérquese en sus casas, acérquese. Vamos, chiquillos. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que hubo un periodo en donde los pescadores no había forma de que encontraran alimento en el mar. No había forma. Buscaban. Hasta que ciertos pescadores de Tejas Verdes, al ingresar desde la desembocadura hacia el interior, encontraron una especie como de albacora, pero así demasiado grande, por ser más de 2 metros. Y como que trataban de tirarla, la arrastraron como pudieron. Estaban tan felices que hicieron una fiesta, porque encontraron una especie así que era como... Nueva, no la conocían. Claro. Y con una, podemos decir, con una característica muy especial. Esta especie miraba de manera muy fijamente al pescador. Como que lo miraba mucho. Entonces como que llamaba mucho la atención que una especie marina se fijara tanto en el pescador. Entonces el pescador quedó como pensando lo que estaba sucediendo. Bueno, se hizo la fiesta porque por fin tenían el alimento. El pescador se dedicó solamente a beber, cuenta la leyenda. Y al otro día, entre la resaca y todo, se dio cuenta que lo que habían encontrado era una sirena. ¿Una sirena? Era una sirena. Y resulta que el pescador, mientras estaba en la fiesta, estaba tan metido con esto de que lo mirara, que le arrancó los ojos a este ser. Y en su momento tomó los ojos y los lanzó nomás a la arena. Claro. Y se fue a acostar. Claro. Y esa misma leyenda cuenta de que al otro día se encontró con los ojos que habían llorado toda la noche. Y como lloraron toda la noche, se llenaron estas pozas que hoy en día son los ojos de mar. Y la misma leyenda cuenta de que si uno se acerca mucho a los pozos y ve la profundidad, cuenta la leyenda de que se puede encontrar con los ojos de la sirena. ¿En serio? ¿Te das cuenta la maravilla, la riqueza entre la parte científica, y yo no te puedo explicar, pero con la parte histórica, pero esta parte cultural es hermosa. Claro. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, nosotros los seres humanos, al principio seguramente me entendieron cómo se creó el ojo de mar, pero al contar esta historia hay algo mágico que sucede. Seguramente en sus casas también sintieron que este cuento de alguna manera interpreta ciertas formas en donde uno en la vida, ¿cierto? El símbolo de la sirena, el símbolo de que lloraba, todos estos símbolos son parte justamente de esta cosa tan rica que es nuestra cultura. Claro, tú nos contaste la parte bonita de esto. Miguel, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Yo estoy pero fascinada, ¿cómo? ¿verdad? La parte más, la mejor parte que vamos a hacer 2 pozas. Nuestro profesor. Vamos a llorar, Vamos a detenernos un ratito. Ya, vamos y volvemos. Muchas gracias. Botillería y distribuidora La Patagua. Más de 30 años en la provincia. Precios al detalle y por mayor. Amplia variedad. Sala de productos. Despachos gratis sobre 40.000 pesos en San Antonio y Santo Domingo. Lo esperamos. Somos los únicos con estacionamiento amplio y exclusivo. Casa Matriz, Antofagasta 361, Barrancas, San Antonio. Sucursal, San Juan Camino Lo Gallardo 8163. Fonos 035-2232-491. Celular más 569-955-11067. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, @Botillería La Patagua. Facebook, Distribuidora La Patagua. Mail, info@lapatagualtda.cl. Botillería y distribuidora La Patagua. Ecoelectricidad. Precios al alcance de todos. En electricidad somos los líderes. En electricidad somos su mejor opción. Lo asesoramos en su compra. Distribuimos conductores eléctricos, iluminación, tableros y todo lo que usted necesita para sus instalaciones eléctricas. Se realizan entregas a domicilio, cotizaciones en línea. Estamos ubicados en pleno centro de Yoyeo, Inmaculada Concepción 170, frente al Banco de Chile. Contáctanos al WhatsApp más 569-5755-6144 o al email cesalinasr22@gmail.com.
Recuerde, somos Ecoelectricidad, precios al alcance de todos. Alineación y balanceo Impresa. Usted ya nos conoce. Llevamos 4 años brindándoles el servicio que usted y su vehículo merecen. Somos la alternativa en mecánica en general en San Antonio, con los servicios de alineación, balanceo, diagnóstico, lubricentro, baterías y neumáticos. Contamos con estándares y tecnología de punta, comodidad, máxima cordialidad en atención a nuestros clientes y disponemos de personal calificado para cada una de las necesidades de su vehículo. Impresa, calidad de servicio y economía en un solo lugar. Ubícanos en Independencia 1890 San Antonio. Fono y WhatsApp más 569-836-17379. Rincón de Nuri, tradición gastronómica. Especialistas en empanadas y colaciones caseras en San Antonio desde hace más de 10 años. Lo esperamos todos los días para que usted pueda seleccionar entre nuestros 8 menús diarios. Deliciosas colaciones caseras, amplia variedad de empanadas, sándwiches tradicionales, papas fritas, fajitas, quesadillas, chorrillanas y mucho, mucho más. Contamos también con atención especial a empresas y servicios de delivery en el Gran San Antonio atendido por sus propios dueños. Ubíquenos en la Marina 1845, pleno centro de Barrancas a pasos de Gendarmería. Rincón de Nuri. Contáctanos al más 569-453-60965 o búscanos en nuestras redes sociales con el nombre de Rincón de Nuri. ¿Viste la obra de teatro La Negra Esther? La obra mayor del folclorista Roberto Parra, escrita a partir de 1972 y publicada por primera vez en 1980, tuvo 2 intentos frustrados de montaje, previo a la exitosa adaptación al teatro del director Andrés Pérez. Los actores Willy Semmler y María Izquierdo hicieron llegar más tarde el texto al director Andrés Pérez, quien no tardó en darle forma junto a la compañía Gran Circo Teatro. El estreno donde se convirtió en un éxito de crítica y taquilla. Se estima que tras las sucesivas reposiciones, la puesta ha sido vista por unos 6 millones de espectadores en todo el mundo. El relato autobiográfico de la relación entre el autor y una prostituta del puerto de San Antonio sostiene un texto vivo y lleno de gracia que presenta al mundo popular sin filtros y más carga emocional que intelectual. Su hermano Nicanor prologó la primera edición del texto con la siguiente advertencia. Con La Negra Esther, su único libro publicado hasta la fecha, Roberto se sitúa cuando menos a la altura de sus hermanos mayores. El montaje del Gran Circo Teatro le brindó a Roberto Parra un reconocimiento largamente adeudado de parte de la audiencia, hasta entonces ajena a creaciones suyas como el jazz huachaca y las cuecas choras, manifestaciones que hoy son reconocidas entre lo más valioso del folclore de raigambre urbana. Y volvemos. Oye, pero de verdad estuvo muy entretenida la conversación. Bonita, sí, buena. Sí, y vamos a continuar. Oye, es que la historia y los mitos son muy interesantes, son muy encuentros, Sí. son bonitos. Son Pero entretenidos. sí, son entretenidos. Dan como ganas. Sí. Como que uno quiere que uno se pega con estos temas. Falta el Así que fogón aquí falta el al fogón, medio, y el sentarse, escopetito. sí. Eso. Bueno, pero también queremos, te quiero hacer una pregunta, sacándote de los mitos en realidad. Tengo entendido que en algún momento, no sé si en el 2020 podría haber sido, o por ahí cerca, tuviste un reconocimiento, pero fabuloso, que no solamente fue un reconocimiento a ti, fue un reconocimiento, pienso yo, para San Antonio. Sí. Tú por ser San Antonino. Me sentí representado. Tú por ser San Antonino. Sí. Me imagino tus viejos, cómo tienen que haber sacado. El Un Pepe. babero, pero Oye, me imagino. Muy orgulloso. Orgulloso. Porque yo creo que ese premio fue orgullo para San Antonio. Sí. Pero el que lo recibió fuiste tú. Po. Así fue. ¿De qué se trata? No lo tengo muy Cuenta claro. la leyenda. Cuenta la historia. Cuenta la leyenda.
Bueno, en el contexto de la pandemia, cuando todos estuvimos en las casas y nosotros como profesores, los estudiantes en sus casas, se nos dio un poco la misión de ver cómo ayudamos a los estudiantes. ¿A los profesores? Cómo los profesores podíamos seguir, ya, claro, ya. entregándole la educación. Sí, Era como sí. la misión. Sí. Entonces fue muy complejo, fue muy difícil. En un comienzo no sabíamos, no teníamos los materiales, no teníamos la tecnología, teníamos el WhatsApp, ¿cierto? El famoso WhatsApp. Y se me ocurrió a mí hacer una especie de juego a través del WhatsApp con las autorizaciones correspondientes. Y empezó a tener buenos resultados. Mira, Entonces, los estudiantes que la preocupación grande que había en Chile era de la deserción escolar. Estudiantes que normalmente el 90% de deserción escolar se daba más o menos hace 3, 4 años atrás. Y eso se multiplicó a lo mejor por 10. O sea, era mucha la deserción. Entonces se creó una especie de programa de apoyo a los profesores para que pudiéramos ver la manera en que los estudiantes pudieran volver a conectarse, para que volvieran a estudiar. Muchos se iban, estaban desanimados, no querían conectarse, no querían estudiar. No querían nada. Entonces, esta actividad que se hizo en San Antonio, que la hicimos en el colegio, resultó exitosa. Los estudiantes se querían conectar, querían jugar, y desde el Ministerio de Educación me empezaron a llamar, a preguntarme si es que se podía mostrar algo así como para explicar de qué se trataba. Bueno, hicimos la explicación, encontramos ahí la manera de llevar esto a Santiago, y justo llegó en octubre, el Día del Maestro, ¿cierto? El 18 de octubre, por ahí, el Día del Profesor, 16 me parece. Y nos invitaron a varios profesores a Santiago. Yo pensaba que iba un poco con esto, porque ya habíamos hecho charlas, ya habíamos mostrado de qué se trataba. Y no, pues era para recibir el premio a la distinción, se llama Premio Gabriela Mistral. Mira qué bonito. El premio, la medalla de honor de la Gabriela Mistral. Claro. Y eso me lo entregaron en el Palacio de la Moneda. Mira, güey. Sí, tenemos por ahí en algunas imágenes. Profesor de San Antonio, Bueno, sí. claro, y ahí yo me sentí, yo dije, que estaba como pisando nubes porque no sabía qué estaba pasando, porque era demasiado importante. Sí, po. Muy importante. Claro que importante, po. Así que muy agradecido y contento de ser Sí, me profesor, de imagino. poder haber hecho un aporte, Sí. aunque sea pequeñito, pero es un aporte que de alguna manera Sí. nace del querer que los demás aprendan, que salgan adelante. Sí. Y de repente en estas cosas pequeñas, estas intenciones Sí. son las que de alguna manera ayudan. Sí, Yo me he encontrado con muchos estudiantes que recuerdan a lo mejor frases que uno le dice como profesor, que a lo mejor son frases que son tan cotidianas, las típicas frases, tú puedes, vas a salir adelante. Estas típicas frases que después pasan el tiempo, como que las guardan, las atesoran y las agradecen después Sí, cuando son sí. personas de bien. Uy, uno se llena de orgullo. Sí, yo Un tengo. buen profesor cambia vidas. Sí. Increíble. Sí, yo tengo, Así que ayuda mucho. yo tengo recuerdos de profesores míos de la escuela 4, pero en esos años. ¿Te acuerdas todavía? Me acuerdo mira, no quisiera nombrar porque voy a nombrar como 3 o 4 y me van a quedar Sí, pues, todo van a otro, pero quedar tengo un celosos recuerdo otros. tan grato y entre todas esas cosas recuerdo que era un flojo de mierda y que las profesoras en ese tiempo pegaban, golpeaban con una cachetada, autorizado por los viejos. Mi mamá autorizó que una profesora me cacheteara y no solamente a mí. Puta, me sacaba la mugre. Pero me acuerdo tanto de esa profesora, me acuerdo de la Keren Miranda, me acuerdo de varios, que no los quiero nombrar. Tengo un recuerdo muy grato de los profesores de San Antonio. Sí. Y de todos los profesores, me imagino que toda la gente recuerda a sus profesores. Digo, profesor normalista. Sí, normalistas, sí, buenos profesores que enseñaban de verdad. No digo que los de ahora no lo hagan, no, sí. Pero parece que ahora como que se perdió el respeto, los alumnos están demasiado, qué sé yo. Bueno, pero no nos desviemos el tema, porque estamos hablando de mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Yo me quería acordar de esto porque me dieron recuerdos de un momento que te pasaste a ser como parte del orgullo de San Antonio. Yo feliz. Sí, muy po, contento. qué bueno. Lo tenemos aquí ahora, po, la historia de muerto. Y del Oye, orgullo nos pasamos al susto. al susto, al mito, a lo que venimos, al mito. Claro, con el famoso. Oye, tengo El en la tuetué. memoria el totué, lo tengo en la memoria. Que al final no supe, yo tengo una polola que le puse al totué. po. ¿Por qué? Ya, pero no. echemos en detalle. Te voy a marcar mañana, ahí me marca toda la semana. me equivoqué porque ella debía saber, ahora ya está.
Pero Si no, no no se la ande polémica, recuerdes, mejor. no la recuerdes, no la me menciones. preguntaba a la mamá, ¿quién venía a buscar? Yo le decía al Totue. Pero Le pido disculpas. sí, Pero pide el famoso disculpas. tuetué. Y además que el tuetué está un poco ligado a lo que es la cultura prehispánica también. Sí, Porque son muchos los grupos mapuche, picunche en esta zona de acá, que le tenían mucho a este pájaro. En realidad era una cabeza de brujo. Era un pajarraco. Claro, una cabeza de brujo con orejas grandes, con graznidos súper fuertes. Horrible. Y aquí viene un concepto que se llama onomatopeya. La onomatopeya es la palabra que uno utiliza a través del sonido que uno siente, en este caso, de alguna especie. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando uno escribe guau guau, ¿cierto? Uno sabe de que es la onomatopeya de un perro. Y esta especie se llama el chonchón. Y el ruido que hace es el tuetué. Tuetué. Por eso que la gente lo denomina como tuetué. Porque el ruido que siente es parecido al tué. Sí, yo lo he escuchado. Entonces, eso es para que la gente de repente lo confunde y dice, no, no es el chonchón, el tuetué. El mismo. El ruido que produce, le dice el ruido del tuetué. Y anuncia La especie desgracia. chonchón. Mira, Es un pájaro de Y es de agüero. agüero, claro. Por Sí, eso que yo quería muchas engancharlo un muertes. poco eso, lo quería enganchar con la viuda, con la piedra de la viuda, porque en el caso de la piedra de la viuda, el que tiene Otro problemas mito. es el, claro, que es otro mito, otra Otra leyenda, leyenda. Otra es porque leyenda. se enferma el esposo, por Sí. eso que es viuda, queda viuda. Claro. Entonces por eso quería enganchar un poco con eso, pero lo podemos ver más adelante. Sí. Pero volviendo al tema del tuetué, son brujos. Y estos brujos que se presentan en forma de aves, ¿ya? Normalmente de noche, con este graznido, ¿ya? Cuenta la leyenda de que las personas que lo han visto, ¿ya? Le han dicho, por ejemplo, que se vayan. Hay otra leyenda de una persona que lo invitó para tomar once, por ejemplo, y dice, no vengas hoy día, pero ven otro día. Claro. Y que se ha presentado una persona Sí, a llega. verlo. claro. Es verdad. Llega Sí. la persona. Sí. Entonces, y lo otro que normalmente, como bien dice, ¿cierto? Nuestra querida Karina, Karina. es de que no son de buen agüero, son de Sí. mal agüero. Entonces hay que tener cuidado con eso. Oye, ¿y esto se da en todo el país o en una Fíjate que región? no, si esto En es todo el país trascendental para Sí, todo el sí. pueblo prehispánico, Ya, principalmente mapuche. Ya. Entonces hay algunos que dicen que le lanzan palitos de canela o del canelo, que es el Ya. árbol sagrado de los mapuches, al fuego, otros lanzan sal. Tarros con piedra, he escuchado Tarros con hacer piedra hacerlo que le meten sonar. mucho ruido. Mucho ruido. Otros que ya son como más ligados a otro tipo de cultura, hacen la cruz de David con un cuchillo Claro. en el piso y se supone que cae esta ave. ¿Pero ha hecho daño? Y la única forma de que esta ave se vaya, porque queda como pegada en el piso, es que venga otro, tú puedes rescatarlo. Sí. Eso es lo que cuenta la La leyenda. leyenda, pero ¿hace daño? Es que no recuerdo. ¿Destruye? ¿O de detenido? anuncia enfermedades, Ah, anuncia ya, problemas. Cuando alguien se ya, va a morir, ya. él va a cantar. Ya. Exactamente. Está Entonces cantando ahí- el tuetué. Y ahí está la leyenda. Entonces hay gente que se enferma, imagínate ahora en pandemia. La gente que diría, no sé, de hace 50 años atrás, diría anda el tuetué por todos Anda el lados. tatuaje dejándole embarrado. Entonces, Claro. ¿te fijas? Entonces, al explicar la vida científicamente, explicamos, no sé, la situación del virus. Claro. Pero por el lado cultural de la leyenda, calza pero perfecto Perfecta. que alguien diga desde la leyenda, ¿cierto? Entendiendo que ese es el contexto, de que anda el tuetué, El tuetué. revoloteando por todos lados. Dejándole ¿Te das embarrado. cuenta? Sí. Entonces esa es la riqueza, como yo te decía, del asunto Sí. de hablar de las leyendas. Sí. Y aprovechando este viraje que podemos hacer con la piedra a la viuda. Bueno, lo mencionamos. El caso de la piedra de la viuda fue justamente porque enfermó el marido. Hay dos versiones, fíjate. Está la versión del marido pescador, ¿ya? Que se pierde en el mar, ¿ya? Que es como la que se reconoce incluso en otros países. Ya. Y también está la versión de la viuda que ve que su marido se empieza a enfermar. Entonces empieza a buscar la manera de conseguir recursos, sobre todo en una época antigua en donde era muy difícil para la mujer buscar trabajo, entonces no le quedaba otra cosa más que ser costurera o ayudar al planchado, tratar de hacer cosas para poder sustentar a sus hijos. Claro. Que justamente cuando queda viuda, le pide al Señor que lo único que quiere es desaparecer, no quiere estar más viva, que ojalá la transforme en una piedra. Y la parte de la leyenda que yo te decía, que efectivamente existe, es la piedra, ¿ya? Porque se dice que de esa familia no se supo más, pero que apareció una roca con unas rocas más chiquititas que Claro. representan los hijos, Los o sea, hijos. la madre con los hijos. Claro. Es parecida a la difunta Correa.
Claro, Estoy pensando en este las momento. piedras, o sea, estas rocas están ubicadas actualmente, Claro. existen Sí, en la sí. Escuela Cristo del Maipo, Claro. en la zona de la Viuda. Sí. Y por eso que la zona de la Viuda se denomina así. Claro, y Acá están en el Villeo. patio del colegio, Está en el patio del donde los colegio. niños juegan, se Claro. suben. Y de ahí también han agregado ciertos Claro. otros sabores, digamos, Claro, de, sí, de la sí. leyenda, que han dicho de que ha sangrado, que han tratado de dinamitarla, Bueno, han tratado de eso lo de escuché, sacar sí. esa piedra. Pepe. Otro dice que se pasea, no sé, un perrito, que te acompaña el perrito, y de repente el perrito desaparece. Claro. No, hay una serie de cosas Claro. que están asociadas a esa A historia. la historia, Karina. sí. La otra parte, esa que tú dices que tiene que ver con el mar, con el mareo que se va al mar, o que se muere, digamos, en alta mar, por ahí viene la otra historia. Claro, que desaparecen. Ah, ya. Es que el concepto de la viuda, ¿ya? Pero es sumamente transversal. Son historias y leyendas de muchos países. Sí. Bueno, Hay- y la época seguramente desde que nació esta leyenda, generalmente, por siempre se dice que los hombres se mueren primero y son las mujeres las que sobreviven y Claro. tienen que sobrellevar esta vida Y en condiciones de precarias. muchas necesidades. Claro. Ya, vamos a hacer una pausa, chiquillos. ahora. ¿Otra más? Sí, otra más. Pero ¿y cómo tan Vamos a corto? volver con otros temas muy Perfecto, buenos perfecto. Ya Ya, pues esperamos un ratito. Vamos. ¿Te parece? Rincón de Nuri, tradición gastronómica. Especialistas en empanadas y colaciones caseras en San Antonio desde hace más de 10 años. Lo esperamos todos los días para que usted pueda seleccionar entre nuestros 8 menús diarios. Deliciosas colaciones caseras, amplia variedad de empanadas, sándwiches tradicionales, papas fritas, fajitas, quesadillas, chorrillanas y mucho, mucho más. Contamos también con atención especial a empresas y servicios de delivery en el Gran San Antonio atendido por sus propios dueños. Ubíquenos en la Marina 1845, pleno centro de Barrancas a pasos de Gendarmería. Rincón de Nuri. Contáctanos al +569 453 60965 o búscanos en nuestras redes sociales con el nombre de Rincón de Nuri. Alineación y balanceo Impresa. Usted ya nos conoce. Llevamos 4 años brindándoles el servicio que usted y su vehículo merecen. Somos la alternativa en mecánica en general en San Antonio, con los servicios de alineación, balanceo, diagnóstico, lubricentro, baterías y neumáticos. Contamos con estándares y tecnología de punta, comodidad, máxima cordialidad en atención a nuestros clientes y disponemos de personal calificado para cada una de las necesidades de su vehículo. Impresa, calidad de servicio y economía en un solo lugar. Ubícanos en Independencia 1890 San Antonio. Fono y WhatsApp +569 836 17379. Ecoelectricidad. Precios al alcance de todos. En electricidad somos los líderes. En electricidad somos su mejor opción. Lo asesoramos en su compra. Distribuimos conductores eléctricos, iluminación, tableros y todo lo que usted necesita para sus instalaciones eléctricas. Se realizan entregas a domicilio, cotizaciones en línea. Estamos ubicados en pleno centro de Yoyeo, Inmaculada Concepción 170, frente al Banco de Chile. Contáctanos al WhatsApp +569 5755 6144 o al email cesalinasr22@gmail.com. Recuerde, somos Ecoelectricidad, precios al alcance de todos. Botillería y distribuidora La Patagua. Más de 30 años en la provincia. Precios al detalle y por mayor. Amplia variedad. Sala de productos. Despachos gratis sobre 40,000 pesos en San Antonio y Santo Domingo. Lo esperamos. Somos los únicos con estacionamiento amplio y exclusivo. Casa Matriz, Antofagasta 361, Barrancas, San Antonio. Sucursal, San Juan Camino Lo Gallardo 8163. Fonos 035-2232-491. Celular +569 955 11067. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram @botillería La Patagua. Facebook, distribuidora La Patagua. Mail
info@lapatagualtda.cl. Botillería y distribuidora La Patagua. ¿Sabías que la fiesta de la primavera fue una de las actividades en que más gente del comercio participó? El desfile de murgas, comparsas y carros alegóricos cubría centenario de ida y de vuelta entre la plaza y Lauro Barros, llenando las calles de alegría y color, dando la bienvenida a la Estación de las Flores. El puerto hacía carros alegóricos en la maestranza. En el marco de esta alegre celebración, la elección de la reina era el evento más esperado. El espíritu de esta celebración se tomaba las calles que bullían de entusiasmo y música. La presentación de las candidatas se realizaba en un desfile de carros alegóricos engalanados con cintas multicolores y flores. Era una fecha que se esperaba todo el año para hacer relucir el talento y humor que se veía reflejado en los originales disfraces. Y volvemos, continuamos con Pepe Ruiz, aquí con esta súper entretenida conversación. Miguel, ¿qué tenemos para ahora? Aquí estamos. Ha sido entretenido el programa. Bien, Pues, hemos pasado por todos los lugares de San Antonio, bonito. desde La Viuda, Tejas Sí, Verdes, bonito. Ojo de Mar, Sí, po. y si nos vamos por el océano, por debajo, Oye, eso ahí te- hay muchas eso- leyendas también. Oye, eso te iba a preguntar. ¿Nos dicen mito leyenda? Bueno, tú no vas a ganar. Una creencia popular. Sobre el volcán que tenemos frente a San Antonio. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es un mito o una leyenda? Ya, mucha creencia popular que hay sobre el tema de los volcanes. Hace poco tiempo, de hecho, en la zona de Indonesia se generó una explosión volcánica que viene de la profundidad, que son las que van formando las islas. Claro. Y en el caso nuestro en San Antonio, aproximadamente unos 250, 300 kilómetros, hay unos cordones montañosos que están en la cuenca oceánica que antiguamente eran volcanes. Pero tú sabes que la corteza terrestre es como una correa transportadora y que está pasando por debajo de nosotros, pues, porque hay Claro. dos cortezas. Está nuestra corteza que es la sudamericana, que se le denomina, y la corteza de Nazca que le va ingresando por debajo. Claro. Lo que se conoce como una subducción. Claro. Ya que provoca todos los sismos que nosotros Todo el conocemos. movimiento, sí. ¿Ya? Eso se conoce como la teoría de las placas. Y resulta de que al pasar esta correa transportadora que le digo yo, van pasando también todos los relieves. ¿Ya? Y en ciertos lugares del Pacífico, como por ejemplo le ocurrió a la isla de Pascua, hay una zona que se llaman dorsales, que son verdaderas cadenas montañosas que están debajo del mar. Claro. Es como ver una cordillera de los Andes debajo Claro. del mar. Y una de estas están alimentadas con la lava, con el efecto del magma que viene, Claro, ¿cierto?, del sí. interior de la corteza, y van formando estos volcanes. Se van formando. Pero como se va corriendo esta placa, al moverse, pierde la fuente de alimento del magma. Claro. Entonces de repente tú ves la formación de un volcán, se corre, después aparece otro, se corre. O sea, normalmente tú ves como hilera. Claro. Las islas se ven de repente así como una hilera. Claro. De hecho, unas más grandes y otras más chiquititas. Mira. ¿Ya? Y esa formación ha hecho de que todos estos relieves que tenemos en el fondo oceánico, al moverse, quedan como los remanentes de un volcán. O sea, tú ves que es un volcán, pero ya no tiene la fuente de alimentación porque la traía de zonas mucho más lejanas. Claro. Entonces, en la forma es un volcán, ¿ya? Pero actualmente está extinto. De hecho, tiene la forma como de trapecio. Se le conoce como el Guyot O'Higgins. Lo tenemos acá al frente a unos 200 kilómetros. Y después tú sigues a unos 600 kilómetros y aparece la formación de Juan Fernández. Claro. Con la isla Robinson Crusoe. Claro. O sea que está ahí el volcán. Está ahí como, claro, Está ahí como el volcán bulto. extinto. Claro, Está como como muerto. digámoslo así. Como que no tiene alimentación del ya no mar. tiene elemento, ya no está activo. Claro, por lo que entiendo. Está claro. el remanente, es como O sea que la no, cicatriz. que claro, le porque queda. uno habla de volcán frente a San Antonio, uno piensa que aquí al ladito detrás del barco está el volcán, que es lo que piensa cualquier persona. Oye, nosotros tenemos frente a un volcán. Uy, pero tenemos una cuenca enorme para acá. Claro. De hecho, es tan grande esta cuenca que nosotros tenemos, un verdadero valle debajo. Que, Tú hablas de profundidad, la cuenca es la profundidad, ya. Y que se ve con la batimetría. Sí, ¿no? Se va sí. colocándose esto con sonido, se va tomando la profundidad, que es grandota la que Sí, tenemos. aprovechando eso, aprovechando esta introducción tuya, se dice que se cuenta, no sé, que aquí frente a Puertecito, la cuenca que es la profundidad, Sí, sí. que en un momento era inexplicable que qué profundidad tenía.
Ahora todos sabemos que por el intermedio del sonido, la profundidad, todas esas cosas. Pero en un momento no sabíamos qué profundidad tenía, que es la cuenca que viene del cruce Cartagena, que baja por Centenario. Como quebrada. Como quebrada y se mete al... Exactamente. Y se mete al mar. Exacto. Claro, Sigue, pero bajo eso el se ha mar. contado toda la Tal vida. cual, tal Que cual. se hundió un barco, que nunca fue encontrado. ¿En serio? Con estas historias de piratas. Claro. Eso, pero ¿y hay alguna historia asociada a ese volcán que estabas hablando delante? ¿Alguna Es leyenda? no más bien una creencia popular. Lo que yo te decía de los Claro. piratas corresponde a la piedra del jote, que está en Ya. Tejas Verdes. Ah, ¿verdad? Pues Porque ese los jotes, otra... claro, unas aves que se ponen Claro. a pelear con los piratas, y los piratas que también hay muchos murieron. Claro. Hay un tema ahí con unas aves mitológicas. ¿Cómo es? ¿Cómo fue eso? La historia cuenta, bueno, que en esa piedra que está en Tejas Verdes, ¿En qué parte exactamente? la desembocadura, habría que ver en Tejas Verdes, ¿Ya? donde está esta vuelta o meandro que se conoce como la vuelta que hace el río, ¿Ya? hay una piedra blanca, Ah, ya, una ya, roca ya. blanca, Ya. Uy, no ¿ya? lo conozco. Y es la que le dicen que es la piedra del jote, y dice la leyenda Dice de que la a leyenda. unos 10 pasos hacia el este de esa piedra, uno de estos piratas, en un acto desesperado por el ataque de estas aves, tuvo que esconder el tesoro. Ah, y está ahí Ahí todavía. está, y capaz que esté por ahí. Puta, mañana Vamos a mismo. tener que ir a bueno. buscarlo. Ojalá Vamos a que sea Tejas un Verdes. tesoro de la Patagua. ¡Oh! Puta, qué buena. Qué buena En una vez idea. lo encontramos por aquí. Ah, seguro. Ese otro tesoro. Qué buena historia. Harta Sí. historia. ¿Hay alguna historia que te apasione, que te haya llamado la atención de lo que se dice acá en San Antonio? Bueno, una de las que más me apasiona porque trae mucho de historia es la que se conoce como la Cueva del Indio. Y eso, ¿Dónde está esa? ahí nos tenemos que remontar al periodo de la colonia, de la conquista española. Ya. A la llegada de los españoles, tú sabes de que una de las principales muertes que tuvieron los indígenas fue producto de las enfermedades que los españoles traían, Claro. que los indígenas no tenían las defensas necesarias. Claro. Entonces empezaron a morir muchos españoles. Aparte de la guerra, aparte de todo lo que significó este encuentro en estas dos culturas. Entonces, uno de los pocos reductos que quedaban de indígenas acá, yo llevo, digamos, hacia el fondo, se empezaron a agrupar y hacían una especie como de ceremonia, ponían fogatas, hacían unos cánticos, unas ceremonias. Entonces eso a los españoles no les gustaba mucho. Y trataban de ver la forma de poder eliminar los que quedaban, los pocos Claro, que quedaban, imagínate. claro. Y ahí cuenta nuevamente la historia, ¿ya? Más la leyenda que la historia, de que a todos los trataron de eliminar y quedó un solo líder, ya que el que lo trataban de buscar, así Claro. pareció como Lautaro. Sí. Lo buscaron hasta que lo encontraron y lo dejaron amarrado ahí a la intemperie, a su suerte. Claro. Y eso va a dar paso nuevamente a una historia trágica que da paso a la leyenda. Normalmente son así, las leyendas parten así. Claro. Que lo empezaron después a sentir nuevamente las ceremonias. Pasó después por muchos años. Sentían las ceremonias, veían que están haciendo fogatas y cuando iban al otro día se veían pisadas, se veía ceniza, atribuidas obviamente a estas situaciones, que eran exactamente los mismos tipos de ceremonias. Mira, Se conoce como la Cueva del Indio. Y de San Antonio la historia, Claro. hacia el interior. Esa Sí. nunca la había escuchado. estamos llenas de La historias. Cueva del Indio. San Yo Antonio- quiero recordar una historia que es muy trágica, muy dolorosa y que tiene que ver con una familia de acá de San Antonio. Yo creo que todos hemos conocido, nos hemos topado alguna vez con algún kifafi y Ajá. tiene que ver, claro, Sí. con esta historia que todos Yo sabemos. tuve un estudiante. Claro, Kifafi, hay también, muchos kifafis por todos lados. Uno va al cementerio y ve el mausoleo de los kifafis también. Sí. Y desde chico uno lo trae, la historia, y la verdad es que es un hecho que ocurrió hace muchos años atrás y que causó mucho dolor a una familia. Se perdieron 3 hermanos. Sí, y después, es claro, la gente comenzó a hablar, Sí. y ya lo hemos conversado de cómo la gente va poniendo, ¿cierto?, de su invención, digamos, Claro. y se decía que estos niños eran vampiros, ¿cierto? Y eso causaba mucho miedo, sobre todo cuando uno era chico, uno escuchaba eso. Sí. Pero, como tú decías, estas leyendas Se van nacen de alimentando hecho, estas Sí, situaciones sí, que que finalmente fueron. terminan como leyendas. Yo creo que esto fue un dolor de San Antonio, porque Seguramente, es de como de mis tiempos. absolutamente. Sí. Fue, yo no sé si conocí a parte de la familia Kifafi, que fueron vecinos ahí en la cuadra, familiares me imagino, no sé, pero en ese tiempo fue algo muy trágico.
muy doloroso Para todos, San para todos San Antonio. De la forma que, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay una familia, me imagino. Claro, y pienso yo que, tal como dice la Karina, que lo malo fue que se abrió las opiniones de que cualquier cosa, cualquier persona tenía el derecho a decir cualquier cosa con lo que había pasado con estos hermanos. Que fue muy trágico. Menos mal, gracias a Dios, que como que quedó en el mito o quedó en la leyenda. Y ahí es donde es la leyenda, porque ¿Quedó la fue un leyenda? hecho real, ¿Un hecho real? la que fue el accidente, Claro. obviamente, que se generó. Y como bien dice Karina, que después esto empieza como a mezclarse A con mezclarse, relatos, claro. historias Claro. de lo que yo vi, de lo Claro, que que yo resulta, escuché. de qué pasó, Claro. que esto, etcétera. Sí. Y empieza a crearse este Claro. tema de la Y al final no de sabéis la realmente, leyenda, claro. Claro, y el tema de por qué se dijo que eran vampiros era porque los niños en un principio fueron enterrados en tierra. Y después se consiguieron un nicho, entonces los sacaron de la tierra, los pusieron en el nicho y claramente, o sea, no toda la gente se enteró de eso. Después vieron el espacio vacío, se levantaron. Seguramente. Bueno, puede ser parte de la historia esa. Claro. Claro, yo recuerdo que fue trágico, fue demasiado trágico y demasiado doloroso. Menos mal que como que se ha ido calmando eso. Y el sector entiendo que fue el Estero San Pedro. Sí, en el o sea, Estero San Pedro. el lugar físico. Sí, ahí fue. Ahí tú te das cuenta de que Claro. los lugares en donde uno va viendo Perdón, dónde van sucediendo las cosas. Perdón, ¿dónde fue este En el accidente? estero San Pedro. ¿Fue en el Estero San Ahí, Pedro? ahí se ahogaron los niños, en el fango de ese estero. Claro. Sí. Ya, mira, se me Lo que derruchó. pasa es que la gente, cuando ya empezó a ponerle más de su invención, decían que los niños los veían caminando hasta los ojos de mar. Claro. En el sector Claro. de ahí donde está el colegio Fernández León. Claro, Lo porque que yo pasa con la viuda, lo que Claro. pasa con la sirena, a lo mejor, del Ojos de Mar. Y se van distorsionando las Eso historias. se van, claro, Y se van- van Claro, revelando. y fíjate que volviendo un poquito atrás, hablando esto de los mitos, las leyendas, que sé lo que se está inventando, que varios pescadores que han muerto en el mar, que se han hundido, han aparecido en los ojos de mar. Ujú. Mira, Pero Que eso es los real, cuerpos, o, que los cuerpos, y viceversa, que algunos que se ahogaron por la corriente que va a ir por abajo, que alimenta estos ojos de mar, no por el desborde que tú explicaste. claro que sí. Ahí Además yo- que está la corriente Humboldt. Claro. Entonces, si sucede algo hacia el sur, probablemente es hacia el norte donde hay que buscar. Claro, pero Porque sí, las corrientes bueno, nos aparecen arrastran. todos los que se mueren primero aparecen acá adentro, pero yo te digo que el mar alimentaba con agua los ojos de mar. Otra versión que debe ser, Y que se conoce como marisma. Eso. claro, claro. Que tú tienes una mezcla entre la vida marina Claro. y la vida, digamos, de, Claro. de continente, de tierra. Qué bueno, qué bueno. lamentablemente. No me digas. hemos llegado Oye, ya. súper entretenido. Bueno, todo lo que sube baja, po, y todo lo que empieza termina. Sí, usted no lo tengo, dice. no tengo un arito, ¿no? Todo lo que sube. Yo me estoy acusando solo. Yo estoy Retomen lo que estábamos. por fuerte, favor. agradecido de la invitación, Miguel. Oye, Pepe, pero Sí. mira, Pepito, yo te quiero dar unos minutitos para que tú puedas decir lo que tú quieras, pero muchas antes, gracias. de eso, te queremos con el equipo reconocer que hayas venido a contarnos Muchas gracias. parte de una historia que de San Antonio, bueno, en todos lados hay, pero que es riquísima, que muchos estaríamos toda la noche a lo mejor conversando. Y me imagino que nuestros amigos de la televisión que nos están viendo deben de acordarse de muchos más y aprendieron de dónde viene este asunto. qué sé yo. Mira, permiso, Me pongo de pie como así. Eso. por favor. Me pongo de Te pie. quiero hacer, y me pongo de pie, Sí, dijo me don pongo de Pedro. pie. Te quiero hacer Ahí está el tesoro. El lo tesoro encontramos. perdido. El tesoro Este perdido, tesoro lo viene encontramos. de la Patagua. De los piratas. Oye, viene de la Patagua. Es un pisco capisco. Copisco. Que no sé si entregártelo. Capisco. Estamos como los piratas ya. Estamos como los piratas. Estamos como los Y se piratas. está distribuyendo acá en San Antonio. Está siendo distribuido por la Patagua. Y tiene mucho que ver con la construcción de este valor, de esta riqueza. Te lo queremos entregar con mucho cariño. Muchas gracias. Para ti, y si tú quieres se lo entregaré a tu papá. Claro. Lo vamos a degustar con el papá. Con tu viejo. Ya, listo. Con mucho cariño y agradeciendo tu presencia. Muchísimas gracias, Las Karina, cámaras- a todo el equipo. las cámaras Muchísimas son gracias tuyas. por, claro. por esta distinción. Claro. Sí. Si tú quieres decirle algo a la gente de San Antonio No, o yo, alguna de cosa. todas maneras agradecido. Aprovecho también a saludar a mis padres, seguramente me están viendo.
Un saludo para mi mamá. Para Pero mi está niña. viendo a ella, sí, bueno, orgullosa. Sí. Ana María Pacheco. Oh, y basquetbolista, Ana María pero Pacheco. Sí, Club Deportivo Yoye. fanática. Exacto. Fanática. Y a Pepe Ruiz Padre, también Sí. un gran saludo para él, viejo Sí, portuario. sí, de los viejos. Y del Liceo Fiscal también. Sí, bueno. Parte de la historia Sí, de por nuestra supuesto. audiencia. Así que, y saludo también para todos mis estudiantes. Claro. Para Francisca, que fue, ¿no es cierto?, la alumna que me contactó, que ella creyó en mí. Así que gracias por ella, un gran saludo, y a todos mis estudiantes del Colegio Espíritu Santo y de todos los lugares que de alguna manera yo sé que los voy a estar ahí ayudando. Así que muy bien, muchas Qué gracias. bueno, José. Mira, yo también quiero aprovechar de mandar un saludo. No sé si lo he hecho en los otros capítulos. Quiero mandarle un saludo a los portuarios. Bien, a los bien. portuarios antiguos, porque me acordé por el Pepe. De la Paiva de Emporche. Del Pepe, claro, Pepe Ruiz. ¿Quién no conoció al Pepe Ruiz en el puerto? ¿Y quién no conocía a la María Pacheco en el básquet? Sí. Le quiero mandar un saludo a los basquetbolistas de San Antonio, Muy bien. a todos los basquetbolistas, que de repente hemos tenido bajones, qué sé yo, pero a todo el deporte en general, pero en especial en estos momentos el básquet. Y a los portuarios de San Antonio, que las hemos visto duras en los tiempos pasados, las pueden estar viendo dura ahora, pero un recuerdo para ellos y un abrazo, un reconocimiento. Listo. Yo me sumo con los saludos Sí. a los profesores de San Antonio también, Bien. que Qué bueno. la hemos tenido también difícil Sí, ahora, sobre sí. todo en pandemia, pero la estamos sacando Saliendo. adelante, así que un saludo para Sí. todos los colegas. Listo. Gracias, Muchas Pepe, mucho gusto y muchas gracias, amigo. Ya está, que esté muy bien. Nos estamos viendo, Adiós. amigo. Gracias. Estamos viendo. Adiós. Adiós. Canal 2 de Televisión presentó Historias de Puerto. Más que una entrevista, una buena conversación. Con el auspicio de Taller Impresa, Rincón de Nuri, Ecoelectricidad, Distribuidora La Patagua. Historias de Puerto.